Hola de nuevo. Hola de nuevo aquí, pues para considerar y seguir considerando estos sábados este precioso texto de Hechos de los Apóstoles, que como ya he dicho más de una vez, tendría que ser Hechos de Pablo, Pedro, o mejor dicho, Pedro y Pablo y algún que otro apóstol que hay como protagonista también. Habíamos acabado en ese precioso discurso que Esteban da delante del Sanedrín con la intención de demostrar que toda la historia del pueblo de Dios y la revelación acaba y se concreta, se completa, mejor dicho, con la presencia de Jesús, el justo, Jesús el Nazareno. ¿Qué sucede? Que claro, ese discurso es como si se sintieran, por un lado, heridos en su orgullo. ¿Cómo me vas a enseñar tú, un prosélito, alguien que no es hebreo, a mí, que soy judío de verdad, que soy sacerdote, que soy escriba, que sois lo que sea, como te dice padre, es decir, en el sentido de una persona importante? ¿Cómo me vas a enseñar a mí? ¿Cómo me vas a enseñar a mí? Que yo soy el que soy enseñando. Es lo que sucede a veces en nuestra vida. A veces los títulos licenciado, máster, grado, doctor, está muy bien, yo no digo que no, al contrario, hay que estudiar. Yo personalmente soy licenciado en teología y tengo 3 carreras universitarias más. ¿Pero qué? ¿Qué? Si resulta que si alguien tiene más razón que yo, que he estudiado, tendría y tengo que reconocer que puedo estar equivocado. ¿Por qué no abordamos y entramos en lo esencial y nos rodeamos, como ya he dicho más de una vez, de especulaciones? ¿Por qué no vamos a lo que el Señor enseña fundamentalmente? Mira, lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir. La fe fundamental está en la Escritura, en los querigmas, en el discurso de Pedro, incluso ahora lo veremos también, de qué forma se nos manifiesta la relación Padre-Hijo y el poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué no cogemos, no tomamos con sencillez eso? Porque si queremos añadir a esto, empezamos a formar a través de la palabra de Dios una interpretación. De esa interpretación aparece una confesión de fe. Y de esa confesión de fe suelen aparecer los principios que rigen un grupo. Pero claro, ¿qué pasa? Como, sinceramente, la confesión de fe de Westminster. ¿Qué sucede? Que está tan especificado todo que lo que está haciendo es excluye a aquellos que no piensan exactamente lo que está ahí escrito. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento una realidad que no nos gusta tanto, que es que hay diversidad de opiniones, hay diversidad de interpretaciones sobre Jesús. No digo ningún escándalo. Solo hace falta acercarnos a la Escritura y leer el Nuevo Testamento con amplitud y sinceridad de mente. Con el tiempo, estas
opiniones, estas interpretaciones de Jesús se fueron consolidando, formando grupos que, teniendo lo esencial, que es la fe en el Señor Jesús, iban teniendo matices y se iban diferenciando. Pero eso no los quitaba que fueran hermanos. Hasta que llegó un momento, en el siglo IV, con los concilios de Nicea, Calcedonio, etc., y Constantino, que se quiso unificar y se constituyó un cuerpo de doctrina sin la cual nadie se salvará. Eso es iba a decir una animalada, eso es algo inconcreto, increíblemente perverso, porque incluso nosotros personalmente, tú y yo, no coincidimos en todo en nuestra visión sobre Jesús, sobre la Escritura y sobre varias cosas más. Por eso el ir a la esencia, y en eso tengo una manía tremenda, ¿no? Normalmente los libros que más me gustan son aquellos que hablan sobre el principio de Jesús, las palabras primeras de Jesús, aquellas cosas que me remiten a ese Jesús histórico que después se convertiría en el Jesús resucitado, que es el que nos está esperando ahora en la gloria y que está presente en nosotros por el Espíritu de Dios. Dicho esto, lo digo porque a veces me han preguntado: ¿qué piensa, pastor, de la Trinidad? ¿Qué piensa de la predestinación? ¿Qué piensa del alma, el cuerpo, el cielo y tal y tal y tal? A veces he dado mi opinión. Depende de la persona que tenía delante, porque a veces depende de la persona que tienes delante. Son preguntas trampa. Como a Esteban se lo hicieron. Como Esteban tuvo que defenderse. Como Esteban le sucedió. Y que esas preguntas trampa, a no haberla contestado, porque en el fondo lo que hace Esteban no es contestar sí o no, sino hacer una exposición, pero al final afirma que Jesús es el justo, anunciado en el antiguo pacto o en los escritos de aquella época. Claro. Y dice, por eso dice, vosotros, y eso fue para mí el punto clave. Vosotros recibisteis la ley y la Torá por medio de ángeles y no la guardasteis. Eso es una bofetada a todo el sistema teológico, maestros de la ley, cultural, etc. ¿Por qué? Porque le está diciendo que no sirve para nada ese paripé, ese armatoste, si resulta que lo principal queda escondido. Y aquí llega una de las expresiones para mí más preciosas sobre la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lejos de las especulaciones teológicas que están de moda y que gusta lucirse y que gusta que se digan, y que lo que están haciendo es confundir a la gente sencilla que desea únicamente seguir al Señor Jesús y servirle. Por eso, cuando alguien pregunta, Antonio, pastor, ¿qué piensa de la Trinidad? Yo siempre le remito a este texto. Porque la relación, y lo he repetido más de una vez, que hay entre ellos, yo no lo sé. No está revelado. Ahora, eso sí,
la relación de ellos con nosotros, lo podemos descubrir en esta situación que vive Esteban. Dice así: al oír estas cosas, o sea, lo que Esteban había dicho, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Son expresiones hebraicas preciosas que le están diciendo que se pusieron de un enfado, por no decir otra palabra, tremenda contra él. Les tocó. Esteban puso el dedo en la llaga y eso duele. Uno, como he dicho antes, uno de origen griego me va a enseñar a mí, que soy judío, lo que tengo que leer y interpretar en la escritura. El orgullo que tanto mal ha hecho. Dice, pero él, es decir, Esteban, lleno de Espíritu Santo, del poder de Dios, de la fuerza de Dios, de la presencia de Dios mismo hecho fuerza, poder en él. Fijaos, ya tenemos la primera situación. Dice, pero él lleno de Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ya tenemos aquí al Padre. Fijaos, hablamos de Espíritu Santo, hablamos de Padre y a Jesús en pie a la diestra o a la derecha, como se dice también, de Dios. Esta es la visión que nosotros debemos de tener básica sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo demás son montajes, pero esos montajes se convierten en armas arrojadizas para aquellos que no piensan como ellos. Tú no. Y el dedo condenador es muy fácil levantarlo. El dedo acusador es muy fácil levantarlo. Pero el dedo de la misericordia, de la reflexión y de la verdad, ese no se levanta. Fijaos, dice, y dijo, qué visión tan extraordinaria. He aquí veo los cielos abiertos. Y vuelvo a hacer una referencia. Dice, y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Claro, ¿qué sucede? ¿Qué reacción? Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Era horrible lo que estaba diciendo. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí ya empieza a aparecer nuestro amigo Saulo, que ya lo veremos más adelante. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba, gritaba, se dirigía y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El griego dice durmió. Nosotros se podría traducir murió, porque era así. No voy a seguir. Voy a dejarlo tal cual. Para que se nos quede, que reflexionemos en este pasaje. Repito, Hechos 7, 54 al 60, que tiene una riqueza extraordinaria de enseñanza bíblica y da la puerta a alguien que después significará mucho en el desarrollo de la fe en Jesús, porque será considerado el apóstol el enviado para los gentiles.
Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para ser sencillos oidores y fieles cumplidores de su palabra. Y como ya dije el sábado pasado, si te gusta, pon un like, pon un comentario, cómo no, y suscríbete e iremos avanzando en nuestro camino. Próxima semana, Saulo, Pablo. Que el Señor nos bendiga. Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive.